Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Comienza, hermanos, el relato diciendo que Jesús enseñaba a sus seguidores, a la gente que le escuchaba, mayormente por parábolas. En el versículo 3 dice que les habló el Señor muchas cosas por parábolas. Y para entender la parábola del sembrador, tenemos que entender primeramente, hermanos, ¿qué es una parábola? Una parábola es la narración de un suceso real o inventado. Bueno, esto dice en el diccionario, ¿no? Es la narración de un suceso real o inventado del cual se extrae por comparación. Es decir, es una historia, una narración que por comparación nosotros podemos tener una enseñanza moral o aprender una verdad, pero por comparación de esa historia con alguna de la vida real. Podemos decir en otras palabras, hermanos, que una parábola es una historia terrenal, pero con una enseñanza espiritual. Entonces, el Señor no usaba un lenguaje espiritual para enseñar, sino Él usaba lenguaje terrenal. Le hablaba a la gente en sus términos, en términos que la gente pudiera entender y asimismo aplicar en su vida. Entonces, por eso es que es importante el uso de las parábolas y Jesús, el Señor, las usaba bastante. Entonces, en la Biblia, cuando leemos nosotros, vamos a encontrar frecuentemente una forma de ilustrar algunas verdades espirituales profundas incluso del reino de los cielos, pero de forma bien sencilla a través de una historia narrada por el Señor. Entonces, la parábola es una forma que el Señor Jesús utiliza para hacer reflexionar a los oyentes. Algunos conceptos, hermanos, que debemos tener muy claros respecto de esta parábola en particular. Aquí Jesús está hablando de un sembrador que sale a sembrar y empieza a hacer toda una narrativa de los lugares en donde cae la semilla. Primeramente, hermanos, debemos considerar que el sembrador, o sea, para entender lo que Jesús estaba tratando de explicar a la gente, debemos entender que el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 14. Este es el pasaje equivalente de Mateo 13 que acabamos de leer. En Marcos 4:14, el Señor Jesús hace la explicación de la parábola del sembrador. En el versículo 14, textualmente dice, el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Muchas veces, hermanos, algunos cristianos confunden esta parábola porque piensan que el sembrador es Dios. Confunden o piensan erróneamente que el que está sembrando es Dios, pero Jesús, el Señor, claramente dice, el sembrador es el que siembra, el que predica la palabra. Es decir, el sembrador puede ser un pastor, un predicador,
un evangelista, y es más, puede ser, hermano, cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros que estamos sembrando la palabra del Señor al hablarle a otras personas del evangelio. Entonces, primera cosa que debemos tener presente, hermanos, de la parábola del sembrador, es que usted y yo somos los sembradores. Nosotros somos los sembradores que sembramos la palabra de Dios en la gente. Ahora, segunda cosa, la semilla que el sembrador está sembrando es la palabra de Dios. Vamos al libro de Lucas, capítulo 8. Un poquito más adelante, el pasaje equivalente, Lucas, capítulo 8, versículo 11. Es el pasaje equivalente de lo que leímos al comienzo de Mateo 13. En San Lucas capítulo 8, versículo 11, Jesús está explicando la parábola del sembrador. Y dice el Señor, esta es pues la parábola. Escuche esto, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor en Mateo 13 estaba diciendo, el sembrador salió a sembrar la semilla, ¿qué está diciendo? ¿O cuál es la enseñanza? El sembrador es cualquier persona, hermanos, que va a sembrar una semilla, pero aquí está aclarando que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, primera cosa que debemos entender, mis hermanos, es que somos sembradores. Todo creyente en el Señor es sembrador. Sembrador de la palabra de Dios. Cuando usted le comparte a alguien de su fe, cuando usted le comparte a alguien el evangelio, le da las buenas nuevas de salvación a una persona, usted está haciendo la labor de un sembrador, porque le está sembrando la palabra de Dios a esa persona. El Señor, hermanos, nos ha mandado a predicar su palabra. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento del Señor. En las iglesias estamos tratando, hermanos, de cumplir esa comisión, ese mandamiento de predicar la palabra de Dios, pero no solamente contar o la iglesia, que muchas veces, hermanos, se convierte en un lugar de reunión social. En algunas iglesias, hermanos, se ha caído en esto de que la palabra de Dios pareciera que pasa a un segundo plano y más importante es asistir a la iglesia porque ahí están los amigos, porque ahí están los hermanos o porque se hacen algunos tipos de actividades sociales. Y no decimos que está mal eso. Es lindo saludar a los hermanos. Es lindo estrecharnos y desearnos bendición unos a otros. Pero lo más importante, hermano, es, si vamos a la iglesia, es para escuchar la palabra de Dios. Escuchar el mensaje del Señor para nuestras vidas. No solamente la parte social, la parte afectiva entre hermanos, la fraternidad entre hermanos, sino propósito primario, escuchar la palabra del Señor. Y sabemos, hermanos, que la palabra del Señor, cuando es sembrada en una persona, no va a volver vacía, va a hacer un efecto en la vida de la persona que está escuchando. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, capítulo 55. Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11,
dice de esta forma: así será mi palabra que sale de mi boca. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hermanos, remarquen su Biblia este versículo. Dice, mi palabra no volverá vacía, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que envié. Y en otro pasaje, el Señor diría, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, la palabra de Dios tiene que ser predicada siempre. Y a veces, hermanos, los predicadores caemos también en esto de contar historias, de contar algunos testimonios. Hay predicadores que incluso cuentan chistes desde el púlpito, ¿verdad? En el internet se ve bastante de eso. Y empiezan a poner aderezos al mensaje de la palabra de Dios, desvirtuando el propósito principal. Y no estamos diciendo, hermano, que está mal contar una anécdota. Y a veces los pastores, los predicadores caemos en eso, ¿no? De empezar a contar nuestra vida, lo que nos ha pasado, y queremos ilustrar bastante, dejando a veces la palabra del Señor en un segundo plano o perdiendo el énfasis del mensaje. Dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, hará lo que yo quiero. Hermano, cuando nosotros vamos a evangelizar a alguien, debemos procurar siempre hablar la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa. Es decir, evitar, hermano, hablar de religiones, evitar en lo posible hablar de iglesias. ¿Sabe qué? La gente está, pareciera que vacunada contra el evangelio, ¿no? Como que le han puesto una vacuna anti-evangelio. Y escucha de alguien que quiere compartir de la Biblia o algo, dice, tiene que ser, hermano, muy sutil la forma en que nosotros vamos a transmitir el mensaje. Pero ojo, y algo que siempre tiene que ir por delante es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Pero si empezamos a veces a confrontar por temas religiosos, empezamos a confrontar de otras maneras, con temas de iglesia, con temas de religión, o incluso hablar mal de una o de otra persona, no va a llegar a buen término esa conversación y la palabra de Dios no va a ser escuchada. Debemos tener cuidado. Ya en la palabra del Señor se recomienda evitar discutir con la gente cuando vamos a sembrarle la palabra de Dios. Mucha gente te va a decir, cuando tú le quieres compartir la palabra del Señor, te va a decir, no, yo soy de tal religión. No importa. O sea, si está asistiendo a otra iglesia o tiene otra religión, la Biblia, hermano, es lo que le va a convencer a esa persona. Ni siquiera es usted. A veces nos frustramos cuando queremos enseñar la Biblia a alguien y decimos, le hemos enseñado la palabra del Señor a alguien y esa persona no se convierte a Cristo. Esa persona no se convierte. ¿Sabe qué? Deje que la Biblia haga su efecto. Deje que la palabra del Señor haga su efecto. Hemos leído claramente, mi palabra no volverá vacía. Cuando usted siembra la palabra de Dios en alguien, aunque en ese momento aparentemente la persona esté renegando, aunque en ese momento la persona le esté ignorando, aparentemente, la Biblia se va a encargar de hacer su efecto en la vida de esa persona tarde o temprano.
Entonces no nos frustremos, hermanos, no nos desesperemos por querer convertir a esa persona. A veces el creyente, ¿no? Sobre todo cuando somos nuevitos en la fe y hemos recibido el perdón del Señor, hemos recibido esa gracia del Señor de saber que somos perdonados, rescatados de nuestra vida pecaminosa y quisiéramos que todos se conviertan, ¿verdad? Quisiéramos que toda persona escuche el Evangelio y se convierta, pero lamentablemente no siempre ocurre. Entonces tenemos que ser sabios y evitar, hermano, caer en las discusiones. Usted y yo somos sembradores. Mire el consejo que da Tito capítulo 3, versículo 9. Tito capítulo 3, versículo 9. El apóstol Pablo le hace esta recomendación a Tito y en el versículo 9 le dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Mire, es claro el mensaje que le da Pablo a Tito. Le dice, evita entrar en discusión con la gente. El sembrador tiene que sembrar la palabra de Dios y punto. Esa semillita lo va a largar en todo el surco, ¿verdad? Hagamos de cuenta que es un campo grande y están los surcos ahí y el sembrador tiene su semilla. ¿Acaso, hermanos, el sembrador, cuando va a sembrar la semilla, dice, a ver, en este surco voy a echar semilla y en este surco no voy a echar semilla porque a lo mejor no va a nacer? No va a agarrar la semilla aquí, entonces no echo. No, hermanos, el sembrador tira la semilla en todos los surcos. Si en alguno dio y en otro no dio, ya eso es cosa de la naturaleza, ¿verdad? Pero él como sembrador, él está cumpliendo su trabajo de sembrar en todos los surcos, largando la semilla. Pues así nosotros, hermanos, tenemos que obrar. Dice, usted es sembrador y la semilla es la palabra de Dios. Usted la tiene que sembrar. Pero a veces tenemos los prejuicios. ¿Qué cosa a veces ocurre, no? Vemos una persona y dice, no, a este, ¿para qué le voy a predicar si es un borracho? No, ¿qué se va a convertir ese joven? No, mira, o sea, ¿me entiende? A veces caemos en ese prejuicio de decir, mira la vida pues que lleva esa chica, no, ni idea, ¿qué va a escuchar la Biblia? No, hermano. Cuando caemos en esos prejuicios, estamos como el sembrador tonto que dice, a ver, ¿será que le echo en este surco? ¿Será que va a prender la semilla o no? No, mis hermanos, somos sembradores y tenemos todos los surcos. Hay que echarle semilla en todos los surcos, punto. Cumplimos nuestro trabajo de sembradores. Entonces, hermano, en el lugar donde nos encontramos, por más que no nos dé humanamente mucha esperanza esa persona de que abra su corazón al Evangelio, tenemos que sembrar la palabra de Dios. Sembrar la palabra de Dios, evitando, como dice el consejo, cuestiones necias, cuestiones de genealogías, cuestiones de discusiones acerca de la ley. ¿Cuántas veces ocurre que te toca predicarle a alguien que es de otra religión? Cuando la persona es religiosa, dice, no, es que mi religión es la religión verdadera. Mi religión es la religión verdadera. Cuando una persona sale a la defensiva en ese ámbito, lo mejor es no discutir. ¿Qué dice ahí? Evita las cuestiones necias, discusiones. O sea, ¿para qué usted va a discutir con alguien que está pensando de esa manera? Usted cumple enseñando el Evangelio, testificando, y usted ya sembró la palabra del Señor. Ya sembró.
La palabra hará su efecto en su debido momento. Pero cumplamos, hermanos, nuestra comisión. Somos sembradores. Entonces, el Señor está esperando de nosotros que produzcamos frutos. Que produzcamos frutos. Volvamos al libro de Mateo capítulo 13. En la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, versículo 23. Dice en el versículo 23, después de el Señor explicar la parábola del sembrador, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Hermano, al final el propósito de todo esto es que cada uno de nosotros produzca fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Si nosotros somos creyentes, hijos del Señor, es porque de alguna manera la palabra de Dios ha producido en nosotros fruto. Ahora, ¿cuáles son esos frutos? Hay dos tipos de fruto que la palabra de Dios puede producir en una persona. ¿Sabía usted eso? Hay dos tipos de fruto. ¿Cuáles son? Número 1, fruto de arrepentimiento. Vamos a Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versículo 8. ¿Cuáles son esos frutos que la palabra de Dios sembrada debe producir en una persona? Lucas capítulo 3, versículo 8. Este es Juan el Bautista predicando a la gente y en el versículo 8 dice este hombre, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Interesante. Hagan ustedes frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y eso cómo lo podemos entender? Cuando la Biblia, hermano, es sembrada en una persona, conmueve, quebranta, porque la Biblia, mis hermanos, tiene la autoridad de Dios. No es lo mismo que usted le hable de la vida, que usted le hable de las cosas de la realidad o de su experiencia personal. Esas cosas puede ser que ayuden, pero no es lo que va a quebrantar y a conmover y a producir fruto digno de arrepentimiento en una persona. Cuando tú le dices algo a alguien o le das un consejo a una persona, esa persona te puede responder diciendo, ¿y quién eres tú para aconsejarme? ¿Verdad? Cuando tú le dices a un joven que no se porte mal o que no salga a andar por las noches porque es peligroso, porque no es bueno, ese joven te puede responder y decir, ¿y quién eres tú para decirme estas cosas? ¿Qué autoridad tienes tú para decirme esto? Puede menospreciar tu consejo, pero si tú dices, la palabra de Dios dice esto, esa persona no puede discutir ni rebatir aquello, porque la Biblia, mis hermanos, tiene autoridad. La Biblia, mis hermanos, tiene autoridad. Dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia, hermano, le muestra a una persona su condición de pecador delante de Dios, delante de un Dios santo. Y cuando la persona entiende que es pecador y está ante un Dios santo, ocurre el quebranto, ocurre el quebrantamiento. Y eso es algo que ni usted ni yo podemos hacer.
Esto es una cosa sobrenatural que Dios hace a través de su palabra. Entonces Juan el Bautista le decía a la gente, hagan frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. ¿Y qué es eso? Demostrar en tu vida que estás arrepentido de lo mal que haces. Pero eso es demostrando, eso no es sintiendo solamente. No es sintiendo, ay, es que me duele mi corazón porque yo soy malo o porque soy pecador o porque hago esto. No, eso se demuestra. Por eso Juan el Bautista dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Con tu vida vas a demostrar que estás arrepentido de lo mal que has estado haciendo. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en aquellas épocas la gente pensaba que porque pertenecía a una religión ya era un cristiano. Dice, no empecéis a decir vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. El problema, hermanos, es que la gente de aquellas épocas, por ser descendiente de Abraham, pretendían que ellos eran merecedores del cielo. Solo por el hecho de ser hijos de Abraham. ¿Y cuánta gente, mis hermanos, hay ahí afuera que piensan que porque pertenece a una religión, cuando muera va a ir al cielo? Hermano, la religión no salva, y eso lo sabemos por la palabra de Dios. Ni siquiera el ser evangélico te salva, ni ser católico, ni ser testigo de Jehová, ni ninguna religión, hermano, salva. Lo único que para nosotros representa salvación es el creer en el Señor Jesús de todo nuestro corazón, amar al Señor con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La gente pensaba, somos hijos de Abraham. Yo pertenezco a esta religión y es la única religión verdadera. No, hermano. Juan el Bautista decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. No importa qué religión usted está. Demuestre con su vida, haga fruto digno de arrepentimiento. Y de esa manera, pues, podremos alcanzar la salvación de Dios. No comencéis a decir ustedes, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Entonces, hermanos, cuando hablamos de frutos, cuando el sembrador siembra la semilla, que es la palabra de Dios, y estamos hablando de fruto, lo que hemos leído, a 100, a 60 y a 30 por uno, el primer fruto que la Biblia, la palabra de Dios, debe producir en una persona es el arrepentimiento. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros, en determinado momento de nuestra vida, por la palabra del Señor, por la autoridad de la palabra del Señor, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. No porque alguien nos convenció, sino porque la Biblia nos convenció. Y ahí está la gran diferencia. ¿Qué otro tipo de fruto produce la palabra de Dios? Los frutos del Espíritu. Vamos a Gálatas capítulo 5, un poco más adelante. Hemos dicho que la semilla sembrada produce dos tipos de fruto. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Dice ahí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El primer fruto que produce la Biblia, ya hemos dicho, es el fruto de arrepentimiento. Cuando la persona realmente se convence que merece irse al infierno por lo malo que es. Cuando la persona se da cuenta que su camino es un camino de perdición y que solo Dios puede darle perdón
y salvación y vida eterna. Y el segundo fruto, hermanos, es después de haberse arrepentido, después de haber dado ese fruto, el cambio de vida, hermano. Y ahí es donde nos gozamos los creyentes en el Señor. Porque la palabra de Dios, hermano, es transformadora, renueva nuestra vida entera. La Biblia es comparada con una espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas, a lo profundo de nuestro ser y produce un cambio de vida, hermano. Cuando vos escuchas, por ejemplo, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, los creyentes empezamos a moderar nuestra lengua, nuestra forma de hablar. Que tus palabras sean sazonadas con sal. Empezamos los creyentes a hablar con más decoro. Ya no decimos malas palabras. Ya no decimos malas palabras. Ya no estamos maldiciendo ni insultando. Cuando la Biblia dice a los padres, eduquen a sus hijos, corrijan a sus hijos. Cuando al esposo le dice, esposo, ame a su esposa. Cuando a la esposa le dice, respete a su esposo. Hermano, cuando la Biblia llega a nuestra vida, produce cambios, produce frutos. Y mire, el Espíritu Santo de Dios obra por haber escuchado nosotros la palabra de Dios. Mire qué frutos produce: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. Por eso, hermanos, es que los creyentes, aun cuando estamos en situación de problema, tenemos gozo en nuestro corazón. Y eso es algo que no se puede explicar. Eso es algo que no se puede explicar. Tenemos paz. Yo creo que el mejor sueño de una persona, de un cristiano, cuando entrega su vida al Señor, hermano, se duerme en paz, se duerme tranquilo, cuando uno confía en el Señor. La paciencia, la benignidad. Aprendemos, hermano, que debemos ser bondadosos, que debemos ser generosos, pero eso, hermano, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, pero es por haber escuchado nosotros la palabra del Señor. Entonces, los frutos de los que está hablando Jesús cuando enseña la parábola del sembrador es, número 1, fruto de arrepentimiento, y número 2, los frutos del Espíritu. Y si no estamos demostrando en nuestra vida estos frutos del Espíritu, a lo mejor la palabra no ha hecho mucho efecto en nuestra vida. Y tenemos que replantear nuestra vida cristiana. Hay que tener mucho cuidado, porque Dios no es indiferente, hermanos, a una vida que no lleve frutos. Mire lo que dice Marcos capítulo 11. En Marcos capítulo 11, el Señor advierte a la persona que no da fruto, al árbol que no da fruto. Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Dice de esta manera: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, escuche bien eso, un árbol que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algún fruto. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino solamente hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En otros contextos, el Señor dice que todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, hermanos, el Señor no es indiferente con personas que no dan fruto, vidas sin fruto. Pero no es porque nosotros no estemos cumpliendo nuestra comisión. Hermano, reiteramos, usted es sembrador y la semilla es la palabra de Dios.
cuando usted la está sembrando, cuando usted está compartiendo el evangelio con otras personas, usted está cumpliendo el mandato del Señor. Si la persona no se convierte, esa persona seguro que dará cuentas al Señor. Pero usted ya cumplió su parte como sembrador. Hermano, tenemos que cumplir ese mandamiento. El Señor nos ha mandado a sembrar y Él no va a quedar indiferente con una persona que no dé fruto. Y es verdad. Algunos logran, hermano, que por la palabra se conviertan muchos. Por eso es que hay grandes evangelistas. Han visto ustedes, hermanos, seguramente campañas evangelísticas donde hay predicadores y cientos de personas se entregan su vida al Señor. El caso de Billy Graham, por ejemplo, un gran predicador, hace muchos años atrás. Llenaban estadios, hermanos, para escuchar los mensajes de este predicador. Y cuando él predicaba, pues tenía una autoridad del Señor para predicar, mucha gente se convertía. Y así como él, pues otros predicadores, evangelistas, que han dado tremendos frutos para gloria y honra del Señor. Pero no todos, pues, somos evangelistas de ese nivel. No a todos Dios nos utiliza de esa manera. Por eso es que la Biblia menciona estos rangos. Algunos dan fruto al 100 por uno, pero otros dan a 60 por uno y otros dan fruto a 30 por uno. Lo que no puede haber es que alguien no dé fruto, ¿verdad? Lo que no puede haber es alguien que es creyente en el Señor y no está dando fruto. ¿A cuánta persona, hermano, usted le comparte el evangelio en su vida diaria? O en este último mes, ¿a cuántas personas le habló de Cristo? No estamos diciendo que usted tiene que dar 100 por uno, no, hermano, pero al menos 60 o al menos 30, pero algo de fruto tenemos que dar. Porque el Señor dice, cuidado con aquellos que solamente puro hojas y no dan fruto. Ahora, algo que tenemos que entender, hermanos, es que esta parábola del sembrador, el enfoque realmente no es del sembrador. O sea, Jesús está enseñando, pero el enfoque a veces también se piensa erróneamente que es del sembrador. En realidad es de los oyentes. El enfoque va principalmente dirigido hacia los oyentes, es decir, a los que reciben la semilla. Volvamos al libro de Mateo 13, Mateo capítulo 13, y vamos a entender esta verdad. Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. Jesús explica la parábola del sembrador. Dice ahí, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿a quién se refiere en esa parte? Al oyente, ya no al sembrador, fíjese. Se refiere al oyente, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Otra vez está hablando del oyente, no del sembrador. El que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. O sea, se emociona un ratito con el evangelio, pero al venir las aflicciones, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Nuevamente, no está hablando del sembrador, sino del oyente. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no produce fruto. ¿Se da cuenta?
la Biblia el Señor Jesús está hablando de que el énfasis de la de la parábola del sembrador no es el sembrador, sino el oyente. Más énfasis le está dando al oyente y dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra de Dios y la entiende y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Contundente, hermanos, contundente, no hay lugar a discusión. Nosotros los creyentes ya hemos sido comisionados y hemos dicho, el Señor nos ha dicho, ustedes tienen que ser sembradores. Muy bien. Al sembrar ya nosotros estamos dando fruto, ¿sí? Porque el Señor, hermano, y escuche bien esto, el Señor no nos ha mandado a convertir a la gente. Esa es obra de Dios, esa es una obra sobrenatural de Dios. Dios no te ha mandado a ti a convertir a la gente, sino a predicar la palabra de Dios, punto. Si la persona se convierte o no se convierte, es su responsabilidad delante del Señor. Pero usted como creyente, hijo de Dios, ya cumplió su mandamiento. Ya cumplió su responsabilidad. Entonces la parábola del sembrador, hermanos, no está orientada a nosotros, sino está orientada a los que oyen la palabra de Dios. Entonces la parábola del sembrador está referido al predicador, pero a los oyentes. En relación con los oyentes, siempre está mencionando ahí los que oyen la palabra, ¿verdad? Pero por diversas circunstancias no dan fruto. Por diversas circunstancias no dan fruto. Si hiciéramos una estadística, a lo mejor diríamos de 10 personas que nosotros le predicamos la palabra, les testificamos de Cristo, ¿cuántos se convierten? 1 quizás, 2 quizás, 3. Mire, si de 10 personas que nosotros les predicamos se convierten en 3, ya estamos en 30 por 1, ¿no? Porque habíamos hablado, según la parábola del sembrador, los frutos son al 100 por 1. ¿Qué sería 100 por 1? Le predicamos a 10, los 10 se convierten. Al 60 por 1, bueno, le predicamos a 10, 6 se convierten. A 30 por 1, le predicamos a 10 y 3 se convierten. Ahora, estadísticamente, reitero la pregunta. Si usted le predica, le comparte el evangelio a 10 personas, ¿cuántos se convierten? Con suerte a veces 1, ¿verdad? Pero ese, mis hermanos, es trabajo del Señor. No se sienta mal. Hay personas que les podemos predicar por años, podemos compartirle el evangelio por años y no se convierten, hermanos. Sobre todo en la familia. A veces le predicamos a nuestros hermanos, a nuestros primos, no se convierten. Pero escuchan otro predicador y se convierten y caen de rodillas ante el Señor. Es que Jesús ya decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre su parentela. Y es verdad, pero eso, hermano querido, no nos exime de predicar la Biblia, de predicar el evangelio. No nos exime. Usted siembre la palabra, yo tengo que sembrar la palabra y ya cumplimos con eso. No nos ha mandado el Señor a convertir a la gente, sino a predicarles a ellos. Entonces, vamos a ver el consejo, la exhortación que le da Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios. O sea, le está diciendo, te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Uy, hermano, tremenda tarea nos da el Señor. Dice en tiempo y fuera de tiempo. Aunque la persona pareciera que no tiene ni idea del Evangelio, ni intención de convertirse, ni de entregar su vida al Señor, ¿qué dice el consejo? Predique, comparta. Y dice con paciencia. Muchas veces la gente te va a cerrar la puerta. Muchas veces tu pariente te va a decir, ¿sabes qué? No me hables de tu Biblia, ¿sabes qué? No me hables de tu iglesia. Muchas veces la gente va a querer desanimarte, pero dice, con paciencia. Es que esto demanda, hermanos, paciencia. A veces va a implicar que usted sacrifique su tiempo personal o su tiempo de descanso para ir a visitar a alguien, compartir la fe con alguien, invertir tiempo, esfuerzo, sacrificio. Por eso dice con paciencia, para que la persona pueda finalmente escuchar el mensaje del Evangelio. Dice que prediques la palabra, que instes, que aconsejes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, pero algo muy importante, con doctrina. Con doctrina. Por eso, hermanos, es que cuando usted va a hablar a alguien de Dios, háblele de Dios. No le hable de la iglesia. Porque no necesitamos gente religiosa. No, mis hermanos, no cometamos ese error. El mundo ya no necesita más gente religiosa. Necesitamos que la gente entregue su vida a Dios. Y a veces, hermanos, estamos cayendo en ese error o en la tentación de hablarle a alguien de nuestra iglesia. No, hermano. Invitarle a la iglesia sí puede funcionar, pero no debe ser el motivo primario de que nosotros estemos compartiendo nuestra fe con alguien. Porque la iglesia es imperfecta. No podemos hablarle y darle mucha expectativa a una persona por la iglesia, sino por Dios, que es perfecto y que nunca falla. Así que, hermanos, en esta mañana quiero animarles en el Señor. Apenas estamos comenzando este estudio de la parábola del sembrador. Somos sembradores. Y a lo mejor usted va a decir, pero es que yo no sé hablar mucho, no sé hablar bien o no sé muchos versículos de la Biblia. Hermano, no es necesario que usted sea un gran erudito, experto en la Biblia para hablar con autoridad de las cosas de Dios. Usted puede con pocos versículos de la Biblia mostrar el mensaje de salvación. Un último versículo antes de finalizar. Libro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, versículo 32. A lo mejor usted va a decir, es que yo no hablo bonito, yo no soy elocuente, no me hago entender fácilmente. Mire lo que dice Ezequiel, capítulo 33, versículo 32. Escuche esto, dice, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. No las pondrán por obra. O sea, hermano, cuando una persona no va a escuchar el evangelio, por más bonito que usted le hable, no va a obedecer.
Entonces volvemos otra vez al comienzo. No se trata aquí del predicador, no se trata aquí del sembrador, sino se trata de el oyente. El que va a escuchar, así sea un versículo de la Biblia, hermano. La parábola del sembrador va dirigido a ellos. Por lo tanto, nosotros los creyentes, hijos del Señor, tenemos que sembrar. Punto. Sembremos la palabra de Dios. Punto. Cumplamos el mandamiento del Señor y dejemos el resto en sus manos. Él hará la obra. La obra es de Él. Él va a quebrantar los corazones por el mensaje de la palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este mensaje del día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra, que siempre es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque nos has escogido para ser sembradores, para expandir tu reino en esta tierra. Permite, Señor, que podamos sembrar el evangelio a toda persona que nos rodea. Permítenos, Señor, trabajar, honrar tu nombre, enseñando la Biblia, enseñando tu palabra a toda criatura. Perdónanos, Señor, si hasta hoy no lo hemos hecho, si a lo mejor el prejuicio nos gana, si a lo mejor, Señor, no hemos estado siendo obedientes a este mandamiento. Mas ayúdanos ahora, en tu nombre, Padre Santo, a ser sembradores del evangelio a toda criatura. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga su palabra.